Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Continuamos con las clases de filosofía científica. La clase pasada estuvimos discutiendo sobre problemas. Vimos que un problema es una situación en la cual conocemos algunas cosas, ignoramos otras cosas, y con lo que conocemos queremos llegar a establecer lo que desconocemos. A veces podemos hacerlo con el conocimiento previo que tenemos y otras veces necesitamos adquirir nuevo conocimiento por medio de determinadas operaciones y métodos. Vimos que los problemas en ciencia los podemos dividir en dos grandes grupos: los problemas que llamamos directos, o sea, aquellos en los cuales vamos de las causas a las consecuencias de las causas, a los efectos de las causas, y luego los que quizás son los más desafiantes y los que aparecen más seguido en las fronteras de la investigación, que son los problemas inversos. Los problemas inversos son aquellos en los cuales tenemos que ir de los efectos a la inferencia de las causas. Vimos varias estrategias para tratar problemas inversos. No hay métodos generales de solución, pero vimos cómo podemos manejarnos en presencia de esa clase de problemas, y también hicimos algunas consideraciones generales en la clase pasada sobre creatividad y sobre otras características del proceso de investigación científica. Ahora, para terminar con la parte de epistemología, me gustaría decir algunas palabras sobre proyectos y programas de investigación. Los problemas que vimos que es lo que queremos resolver en general en las ciencias específicas difícilmente vienen solos. Los problemas suelen venir en familias de problemas. Problemas grandes suelen tener asociados un montón de problemas pequeños que tenemos que resolver para poder llegar a plantear correctamente el problema grande. A su vez, los grandes problemas pueden requerir el trabajo interdisciplinario, o sea, pueden cruzar las fronteras de una disciplina y requerir enfoques que incluyan métodos extremadamente variados. De ahí que a la hora de tratar de diseñar proyectos de investigación debamos tener en cuenta esta característica sistémica que presentan los problemas. O sea, los problemas forman un sistema conceptual al que debemos enfrentarnos para tratar de incrementar nuestro conocimiento. Entonces, lo que hacemos en ciencia es formular proyectos de investigación que tratan de resolver problemas que están relacionados entre sí y que, digamos, el proyecto tiene ciertos objetivos que son comunes a la resolución de estos problemas. Si los problemas son extremadamente ambiciosos, los proyectos también pueden agruparse formando una familia de proyectos, a lo cual se le suele llamar un programa de investigación. Los programas de investigación pueden ser de muy largo aliento y pueden durar años y décadas incluso, de acuerdo a cuáles son los objetivos finales. Bien, ¿cómo hacemos para formular un proyecto de investigación? Esto es un tema muy vasto, yo solo voy a hacer algunas observaciones particulares que les puede quizás ser de utilidad a aquellos de ustedes que hacen o van a hacer investigación científica. O sea, en forma similar a cómo caracterizamos la ciencia o los campos de investigación, podemos caracterizar un proyecto de investigación también enumerando o describiendo una serie de características que le son peculiares. No pretendo, una vez más, que esto sea exhaustivo, es simplemente indicativo, pero creo que nos da una buena idea de cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de formular un proyecto de investigación para resolver una familia de problemas. En primer lugar, tenemos que tener un conjunto de suposiciones filosóficas que están en el trasfondo de la investigación que vamos a desarrollar.
Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación en el ámbito de la cosmología, deberíamos tener claras algunos conceptos filosóficos, por ejemplo, relacionados a qué es lo que entendemos por el universo. O sea, la cosmología es el estudio de la estructura y la evolución del universo como un todo. Si hemos de dedicarnos a un proyecto, si hemos de dedicar un proyecto de investigación a algún aspecto del universo, entonces deberíamos por lo menos tener en claro qué es lo que entendemos por universo. No es lo mismo si consideramos que el universo es un conjunto, que si pensamos que es una colección de objetos, o si es un sistema, si lo pensamos constituido solamente por procesos, o pensamos que además de los procesos hay cosas cambiantes, etcétera, etcétera. También vamos a usar herramientas matemáticas, por ejemplo, vamos a modelar el universo con modelos cosmológicos. Esos modelos cosmológicos pueden también plantear cuestiones filosóficas que deberíamos tener claras a la hora de formular nuestro proyecto de investigación. Por ejemplo, los modelos cosmológicos pueden ser singulares. Esas singularidades que aparecen en los modelos cosmológicos, ¿qué son? Son algún rasgo de la realidad, son defectos de los propios modelos, son esos infinitos que aparecen en las ecuaciones, son infinitos que deben interpretarse, que representan algo en el mundo real, o qué nos están diciendo. Esto se relaciona con problemas también en la filosofía de la matemática y en la epistemología. Bueno, ese tipo de cuestiones tenemos que tenerlas claras a la hora de formular nuestro proyecto de investigación si queremos que los objetivos también estén claramente formulados. Y esto que digo para la cosmología, que quizás les parece algo muy extremo, un campo un poco esotérico de investigación, aplica a todos los campos. Por ejemplo, si hacemos un proyecto de investigación sobre algún aspecto de médico, digamos, por ejemplo, la naturaleza de alguna enfermedad o de algún conjunto de enfermedades, bueno, eso también requiere una serie de suposiciones sobre qué es lo que entendemos por un ser humano. Por ejemplo, entendemos por un ser humano un sistema. Entonces, bueno, tendremos que tener un enfoque sistémico a la hora de tratar los problemas de salud. A ustedes les habrá pasado, como me ha pasado a mí, el tener que enfrentarse a especialistas en el área de la salud que muchas veces diagnostican problemas o tratan de resolver problemas en solamente el campo de su propia especialidad. Entonces uno va al cardiólogo y le hace algunos estudios sobre el funcionamiento del corazón y emite su opinión sobre eso y luego lo deriva al neumonólogo. El neumonólogo después lo deriva al psiquiatra. El psiquiatra después lo deriva, así sucesivamente. Ahora, si el ser humano es un sistema, la enfermedad puede estar, digamos, atacando distintas subsistemas del organismo y va a ser necesario en algún momento un enfoque integrador para poder sacar conclusiones generales sobre qué es lo que está sucediendo. Bueno, cuando uno formula un proyecto de investigación en alguna rama de la ciencia o de la tecnología que involucra sistemas complejos, necesariamente tiene que tener alguna filosofía que le dé las herramientas para trabajar con sistemas. Y así podría dar muchos otros ejemplos de las distintas disciplinas especiales en las cuales hacen falta presupuestos filosóficos. Entonces, cuando empieza uno a formular un proyecto de investigación, es bueno saber dónde está parado desde el punto de vista filosófico, cuáles digamos, los conocimientos de filosofía que va a tener que tener a fin de poder formular claramente su proyecto de investigación. Luego hay que tener un cuerpo de conocimientos previos relevantes para el proyecto y sobre todo para el objetivo del proyecto. O sea, ningún proyecto de investigación se hace sobre la nada, siempre nos apoyamos en investigaciones previas. Entonces tenemos que saber cuáles son aquellas que son relevantes para lo que queremos investigar. Y tenemos que especificarlas, claro.
Luego una problemática, o sea, uno hace un proyecto de investigación porque quiere resolver ciertos problemas, y como dijimos, esos problemas pueden venir formando un sistema. Entonces, explicitar cómo los distintos problemas que vamos a encarar se interrelacionan es una parte importante de la especificación de nuestro proyecto. Es la indicación de los huecos epistémicos que queremos llenar con nuestro trabajo científico. Luego deberíamos tener bien claro cuál es el dominio de nuestra investigación, o sea, la clase de referencia o el universo de discurso, ¿sí?, que tienen en común los problemas que vamos a encarar. Esto puede ser no trivial, y no solo si ustedes trabajan en cosas bastante alejadas de la experiencia común, como podrían ser, por ejemplo, problemas abstractos en relatividad general o en mecánica cuántica o teoría de campos, sino también, por ejemplo, si ustedes trabajan en ciencias sociales. eh, ¿Cuál es la clase de referencia de ciertos trabajos de ciencias sociales? A veces no está claro, y eso debería estar claro porque son los objetos de estudio. Entonces, si tenemos que saber si un proyecto se refiere a poblaciones o a individuos. Si se refiere a poblaciones, bueno, tenemos que tener bien caracterizadas esas poblaciones. Si se refiere a conceptos, por ejemplo, a clases sociales, tendríamos que también tener una caracterización adecuada. O sea, tenemos que conocer el dominio de las variables que aparecen en nuestra formulación de los problemas. Luego tenemos que conocer, al menos en forma tentativa, los medios y los métodos que vamos a utilizar. Digo en forma tentativa porque puede ser que nuestra propia investigación nos lleve a formular o a reformular los métodos que estamos empleando, pero siempre tenemos que partir de algunos métodos específicos para la clase de problemas que queremos tratar. Fíjense que no hablo del método científico en general. Como ya enfaticé varias veces a lo largo del curso, la enorme riqueza y las enormes diferencias entre los distintos campos de investigación científicos hace que haya multitudes de métodos que son específicos a cada área de investigación. Obviamente, los métodos que ustedes van a emplear para determinar la velocidad de avance de una enfermedad de una determinada población o el ritmo de migración de ciertos peces en determinadas situaciones, va a ser muy diferente, esos métodos, que los que van a emplear para determinar la tasa de formación de estrellas en la región del centro de la galaxia. De hecho, no van a tener absolutamente nada que ver. Bien, entonces ustedes tienen que estar en posesión de esos métodos y tienen que mostrar que los métodos que han elegido para tratar los problemas de su proyecto de investigación son los adecuados. Luego va a haber un conjunto de cosas naturales o artificiales que ustedes van a manipular. Y esto también, de nuevo, depende enormemente de cuál es el área en la cual está formulado vuestro proyecto de investigación. Puede ser que ustedes tengan que manipular sustancias químicas, animales de laboratorio, puede ser que estudien animales en estado salvaje, puede ser que estudien pacientes, puede ser que estudien objetos con los cuales, digamos, van a interactuar en forma pasiva, como suele ser el caso de las observaciones astronómicas. Puede ser que tengan que reventar átomos o tengan que reventar incluso partículas subatómicas y van a entonces necesitar aceleradores de partículas, etc. O sea, puede variar enormemente el conjunto de las cosas naturales y las artificiales que van a tener que sobre las cuales van a tener que operar, de acuerdo de nuevo a las características del proyecto de investigación. Y luego tienen que tener claramente formulados los objetivos. Yo creo que es esencial, de un proyecto de investigación, quizás lo más esencial es darse cuenta de que uno tiene claros los objetivos del proyecto. Y yo los objetivos los separaría en dos grandes grupos: el objetivo general de todo el proyecto, o sea, el objetivo de máxima, y luego están los objetivos específicos, que son objetivos parciales, que vamos
a tratar de alcanzar en un cierto orden progresivo para luego poder integrarlos y llegar a algunas conclusiones respecto a nuestro objetivo general. Es muy importante cuando ustedes formulen un plan de investigación, de un proyecto de investigación, que estén los objetivos muy bien especificados. Y luego viene el plan propiamente dicho, o sea, cuál es el curso de acción, cómo van a proceder ustedes, cuáles son los pasos que van a dar para alcanzar los objetivos y en qué orden los van a dar, qué recursos van a intervenir en cada paso, cómo va a ser la secuencia de verificación de los resultados en cada paso antes de pasar al siguiente. Yo creo que eso también es muy importante porque muestra si el plan está bien articulado o no, si el proyecto es factible o no. Luego está la cuestión del resultado. O sea, cualquier persona que se larga a hacer una investigación tiene que tener alguna expectativa de cuáles son los resultados que ha de obtener y debe saber formular esos resultados en un lenguaje que sea adecuado para que los resultados constituyan una respuesta al problema original o a la familia de problemas originales. Y finalmente, un aspecto también importante de cualquier proyecto de investigación que hay que tener en cuenta a la hora de evaluarlo es su impacto, o sea, cuál es el efecto que va a tener el resultado, la concreción de este proyecto de investigación en general en nuestro esquema de conocimiento o en otros proyectos o la investigación que se hace en áreas circundantes a aquella en la cual se formula centralmente el proyecto. A mayor impacto, bueno, más ambiciosos suelen ser los proyectos, entonces hay que lograr un compromiso entre impacto, los medios necesarios, los problemas que se van a resolver. Bueno, esto es una caracterización somera que si en algún momento ustedes tienen que enfrentarse a la formulación de un plan de investigación para un proyecto concreto, les puede ser indicativa, les puede servir como una guía. No quiere decir que necesariamente sea la única forma de plantear un proyecto de investigación. Hay algunos proyectos que son muy particulares por su naturaleza misma, que dependen por ahí de circunstancias irrepetibles o de medios que están solamente disponibles en determinadas circunstancias. Bueno, esos proyectos por ahí se pueden llegar a apartar. O sea, esto no es algo que se deba seguir al pie de la letra, sino que es algo indicativo, pero puede ser muy útil para la mayoría de los proyectos de investigación que se hacen en las condiciones que usualmente se encuentra un científico. Bueno, y también puede ser que el día de mañana algunos de ustedes se encuentren en la situación bastante trabajosa, por cierto, de tener que evaluar proyectos de investigación. Y es importante, digamos, saber evaluarlos, es importante saber qué hay que tener en cuenta para poder concluir si un proyecto de investigación merece ejecutarse o no, o si, digamos, hay que indicar que se implementen modificaciones en la planificación antes de que se otorguen los medios para que el proyecto pueda llevarse adelante. Los medios son siempre finitos, los recursos son acotados y la ejecución de proyectos de investigación implica un gran esfuerzo para quienes deben financiar esa investigación, ya sea los taxpayers, los contribuyentes, si la investigación es una investigación con fondos públicos, o bien las fundaciones privadas, las universidades o quien sea que pone el dinero para que un proyecto de investigación se pueda implementar. Pero a la hora de evaluar el proyecto, lo que vamos a hacer es repasar un poco
esas características de los proyectos de investigación y vamos a preguntarnos si esas características han sido correctamente formuladas por él o los investigadores principales del proyecto. Vamos a empezar, por ejemplo, preguntándonos si la filosofía que están adoptando es coherente. ¿Sí? Lo mínimo que tenemos que pedir, que sea coherente internamente, o sea, que no sea incoherente. Por ejemplo, si ustedes quieren investigar la conducta manifiesta de seres humanos, que son sistemas materiales, podría ser incoherente que sus supuestos incluyan que los seres humanos son entidades inmateriales o que su conducta se debe a la existencia de entidades inmateriales con las cuales ustedes no van a poder interactuar. Ahí tienen un problema de incoherencia ontológica, por llamarle de alguna manera, pero la incoherencia puede estar a muchos niveles, puede ser semántica, puede ser lógica, puede ser que haya conceptos que no sean filosóficamente correctos, puede ser que haya una carga de vaguedad que se puede identificar con las herramientas que hemos visto en este curso y un larguísimo etcétera. Entonces, primero, si uno le cae un proyecto en las manos, conviene preguntarse, bueno, ¿qué filosofía tiene esto atrás? ¿Sí? ¿Es coherente? ¿Es consistente con lo que se quiere hacer? Luego está el tema del background, el trasfondo, digamos, de conocimiento. Como dije, toda investigación se basa en investigaciones previas. Entonces, si uno quiere avanzar en el límite del conocimiento, tiene que estar en posesión de los conocimientos que se han obtenido en esa área de investigación y que son relevantes para lo que se quiere hacer. Entonces, hay que revisar que los antecedentes, las investigaciones previas que se consignan en la formulación del proyecto sean las que corresponden, estén actualizadas y estén debidamente interpretadas, o sea, estén interpretadas correctamente, porque uno puede simplemente citar un montón de trabajos, pero quizás lo que está rescatando de esos trabajos no es necesariamente lo que es relevante para el problema que queremos encarar. Entonces, eso el evaluador lo tiene que mirar. Luego está el tema de los problemas. El proyecto de investigación se hace para resolver problemas. Entonces es fundamental que los investigadores que están presentando el proyecto sepan cuáles son los problemas que quieren resolver. Y si saben cuáles son los problemas que quieren resolver, los tienen que saber plantear correctamente. Y tienen que ser problemas que valgan la pena de ser resueltos. Ustedes recordarán que yo enfaticé varias veces que no todo problema merece ser resuelto. Hay problemas que son triviales. Y puede haber otros que sean demasiado ambiciosos para la escala del proyecto que se está planteando. ¿Sí? O sea, nadie va a presentar un proyecto que, digamos, su objetivo sea simplemente establecer el origen del universo, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, un proyecto bien formulado va a tener aspiraciones quizás más modestas, pero que sean factibles de ser implementadas con los medios que se van a presentar. También los problemas a resolver no deben ser triviales. O sea, muchas veces me ha pasado de tener que evaluar proyectos y es claro que el proyecto está motivado simplemente por, no el problema, no la cuestión que se ha de resolver, sino por la técnica que domina quien presenta el proyecto, quien lidera el proyecto. O sea, hay veces en las cuales se dominan ciertas técnicas o se poseen ciertos instrumentos y lo que se busca simplemente es que arrojen resultados, independientemente si esos resultados son triviales o no, si son relevantes para otros problemas y otros proyectos o no. Bueno, entonces hay que saber diferenciar lo que es trivial de lo que no lo es, lo que es superfluo y prescindible de lo que aporta algo a nuestro avance del conocimiento. Luego está el tema del dominio, el dominio que mencionamos antes, ¿no? O sea, el universo de discurso de nuestro proyecto de investigación. Tiene que ser, en principio, accesible, porque nadie va a proponer un dominio de investigación al cual no pueda acceder, por ejemplo, o puede acceder por métodos no científicos, como la intuición, la iluminación, la revelación o cosas por el estilo. ¿Sí? Tampoco es de esperar que un proyecto científico, por ejemplo, tenga
por dominio de investigación solamente las experiencias subjetivas de ciertos individuos. Uno espera indicadores objetivos dentro del dominio, o sea, objetos que su existencia no dependa simplemente de los caprichos de algún sujeto. Los métodos, luego, que se van a utilizar para atacar los problemas del proyecto, debemos verificar que sean métodos escrutables, o sea, que se pueda establecer que esos métodos son eficaces o no para el fin en el cual se los aplica. O sea, un método puede ser muy eficaz en determinado contexto, pero completamente inútil en otro. Entonces eso es algo que el evaluador debe ponderar. También que los métodos sean impersonales, o sea, que no haya bias cognitivos o bias debido a cuestiones ideológicas o cosas por el estilo. Los métodos no dependan de la posición personal que tienen los investigadores, que no favorezcan ideas previamente adoptadas o prejuicios. Y también que sean perfectibles a la luz de la propia investigación. Por ejemplo, si yo voy a utilizar los radiotelescopios del Instituto Argentino de Radioastronomía para observar una fuente y establezco un método para control digamos, del buen funcionamiento del instrumento, que implica medir ciertos objetos muy conocidos en el cielo a lo largo de toda la campaña de observación. Y me doy cuenta que esos objetos que deberían, digamos, siempre tener la misma intensidad en la radiación que emiten, van cambiando sistemáticamente de la misma manera todos los días la intensidad de la radiación. Bueno, de ahí voy a concluir que probablemente hay un error sistemático en mi instrumental, hay quizás un problema de deformaciones estructurales del telescopio cuando se lo mueve, etc. Voy a desarrollar métodos para compensar esas diferencias. O sea, el método original era perfectible, tenía herramientas de control que me permitía a mí darme cuenta de los errores sistemáticos y luego diseñar nuevos métodos para poder suprimir esos errores sistemáticos. Eso es un plus que hay en una investigación si el investigador sabe prever ese tipo de contingencias. Luego está el objetivo, como dije, que es extremadamente importante en toda investigación. Y el objetivo de un proyecto científico en ciencia básica siempre tiene que ser encontrar nuevas verdades. Por encontrar nuevas verdades quiero decir encontrar enunciados verdaderos, o sea, incrementar nuestro conocimiento verdadero de la realidad, del mundo. Si el objetivo, digamos, no aporta nada a nuestro conocimiento del mundo o a nuestro conocimiento, por ejemplo, de las ciencias formales, que a su vez son importantísimas porque son las que utilizamos para hacer ciencia, entonces digamos, muy difícil que el proyecto sea bien evaluado, porque simplemente no estaría aportando nada. Y si el proyecto es un proyecto de ciencia aplicada o de tecnología, que los artefactos que se van a producir, ya sea artefactos materiales o artefactos conceptuales, tengan una utilidad práctica, cumplan una función, sean novedosos, aporten algo nuevo. ¿Sí? O sea, no sé, el objetivo es inventar, qué sé yo, no sé, un aparato para que me peine a la mañana, bueno, o sea, tiene que tener algún tipo de justificación para la inversión que se debe hacer en eso. Luego está el plan de investigación que mencionamos antes. A la hora de evaluarlo, tenemos que ver que sea ejecutable con los medios que se están solicitando en el presupuesto que siempre se adjunta al proyecto. El plan tiene que ser justificable con los medios, pero además tiene que ser conceptualmente posible, tiene que ser coherente y consistente con el estado del conocimiento, con las expectativas, con los objetivos. O sea, el plan tiene que estar muy bien tejido
para que la investigación pueda progresar de una forma adecuada. Los resultados que se tendrían que producir en cualquier proyecto de investigación deberían ser reproducibles. Si los resultados no son reproducibles por otros equipos de investigación, entonces simplemente van a caer en el olvido y van a ser ignorados. Entonces no conviene invertir dinero en eso. Yo creo que a lo largo del curso ya les di varios ejemplos de situaciones en la investigación científica en la cual ciertos resultados que se anunciaron en determinados momentos luego resultaron no reproducibles y finalmente se estableció que eran el resultado de errores, malas interpretaciones, proyectos mal formulados, etc. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Una buena planificación nos ahorra ese paso amargo que es el tener un resultado que después nadie puede reproducir, o peor aún, que nos lo refutan al otro día. Eso incluso puede destruir carreras científicas y ha destruido muchas carreras científicas, y eso yo lo he visto a lo largo de mi vida numerosas veces, por lo cual a los investigadores jóvenes yo les sugeriría mucho cuidado, ¿no?, a la hora de formular los resultados esperados. Y finalmente, algo que siempre hace que un proyecto sea realmente valioso es que quede claro que si el proyecto tiene éxito va a ser una contribución importante al conocimiento, o si es un proyecto tecnológico o de ciencia aplicada, al bienestar, ¿sí? Claramente, los proyectos para diseñar, fabricar, producir, distribuir vacunas contra el virus, el coronavirus SARS-2, son proyectos que son una contribución realmente importante al bienestar de la población, ¿sí?, a la salud de la población. Y lo mismo, digamos, muchos otros proyectos que ustedes fácilmente podrán imaginar. Y en cuanto al conocimiento, también, o sea, hay que ponderar si la contribución hace alguna diferencia, ¿no? Si yo agarro y simplemente, bueno, algo que hizo otra persona con un agujero negro, ahora lo hago con el mismo modelo, pero pongo ahí una cosa más extraña, una estrella de bosones, una estrella de fermiones viscosos, una estrella de Dios sabe qué, y eso, digamos, en el fondo no agrega nada, porque digamos, hay tantos parámetros libres que va a estar de acuerdo con las observaciones, necesito hacer una sola cuenta para darme cuenta de eso, entonces no está agregando nada. ¿Cuál es el punto de eso? Entonces, bueno, eso lo puedo rechazar simplemente porque no agrega nada a nuestro estado de conocimiento. O aquellos que hayan la solución tal a una ecuación de una forma del universo que no tiene ningún contacto con la realidad, que no importa a nadie, o sea, simplemente es producir papel y gastar dinero de los contribuyentes para justificar salarios de los investigadores. Ese tipo de cosas yo creo deberían evitarse. Muy bien, estos son algunos tips por si alguna vez están en la posición de ser evaluadores de proyectos. Y con esto cierro la parte de epistemología de este curso y me preparo entonces para comenzar con la parte de ética, ¿sí? Así que bueno, pasamos ahora a ética, pero me van a tener que permitir eh, cambiar de presentación. Un segundito, por favor, que ahora tengo que compartir la otra. Share screen. Muy bien, si no me equivoco, ustedes ahora ya están viendo en la pantalla una slide que dice ética. ¿Es correcto eso? Sí. Muy bien. Bueno,
hasta aquí hemos seguido un camino que más o menos reconstruye el camino que seguían los grandes sistemas filosóficos de la antigüedad, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el sistema filosófico de Epicuro, el periodo helenístico. Eh, Epicuro formuló un sistema que conocemos más que nada gracias a lo que de él nos dice Diógenes Laercio en su vida de los filósofos más ilustres, y también gracias a el poema de Lucrecio de Rerum Natura, que canta la filosofía epicúrea. Y la esencia de su sistema de filosofía era, bueno, empezar con algunas consideraciones sobre la retórica, o sea, sobre nuestra forma de referirnos al mundo y de entenderlo. Luego continuar con una física y con una metafísica, o sea, con una teoría de qué es la realidad, cómo está constituida, una ontología, lo que llamamos nosotros una ontología. Y una teoría después del conocimiento, cómo es que nosotros podemos conocer, cuándo el conocimiento nos engaña, qué es lo que podemos llegar a conocer, etcétera, etcétera. Y todo eso es simplemente una preparación para desembocar en una ética, ¿sí? De hecho, los grandes sistemas filosóficos del periodo helenístico, incluso del periodo clásico, ya en Aristóteles lo vemos claramente, apuntan a ser rematados por una ética. O sea, todo confluye en una filosofía práctica. O sea, en el fondo, todo eso es una preparación para tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo vivir? ¿Por qué vivir? ¿Vale la pena vivir? Eso probablemente es la pregunta más importante que podamos hacer. ¿Y por qué? Y porque estamos vivos. Y el problema es que no vamos a estar vivos por mucho tiempo. Entonces, quizás lo mejor es que vivamos de la mejor manera posible. Entonces, ¿podemos establecer cuál es la mejor manera posible de vivir? Bueno, estos son algunos de los temas que quiero tratar. O sea, esta visión de la filosofía que yo les estoy presentando, perdón, aspira a seguir ese camino, ¿sí? Ese camino que siguieron los epicúreos, pero que también siguieron los estoicos, que siguió Aristóteles, los grandes sistemas filosóficos de la antigüedad, pero también los sistemas filosóficos que aparecen con y después de la revolución científica. Eh, la filosofía, por ejemplo, de Spinoza, o la filosofía de Descartes, la filosofía de Leibniz, la propia filosofía de Kant, las filosofías escépticas de Hume, la filosofía de Locke, todo eso también apunta hacia preguntas de carácter ético. Así que bueno, voy a dedicar un par de clases a este problema que creo que es extremadamente importante. Ahora, antes de empezar a hablar de ética, que no es otra cosa que la teoría del comportamiento moral o el intento de justificar y entender el comportamiento moral, y el comportamiento moral, a su vez, no es otra cosa que el comportamiento que obedece a ciertos patrones de conducta sociales que nos guían a la hora de manejarnos en nuestras relaciones con otros seres humanos y con nosotros mismos. Y ese comportamiento moral, a su vez, se asienta sobre un sistema de valoración, o sea, sobre la capacidad que parecen tener los seres humanos y también otros animales en valorar diferentemente algunos ítems de otros. Entonces, la forma en la cual voy a presentar esto es, primero voy a hablar de valores, qué es un valor, cómo valoramos, ¿sí? ¿Qué significa valorar? O sea, voy a desarrollar un poco la teoría de los valores. A eso se le llama axiología. Luego, sobre la base de la axiología, vamos a ver, es posible construir morales, es posible construir
reglas de comportamiento moral, patrones y preceptos, perdón, para comportarse socialmente. Y luego vamos a ver algunas cositas de ética, ¿sí?, que está relacionado con la justificación de las elecciones morales que hacemos. Y por último voy a decir algunas cosas sobre lo que se suele llamar teoría de la acción, ¿sí?, que es una vez que estamos en posesión de una ética y pensamos que tenemos un cierto código moral que por alguna razón que hemos dado en la ética merece ser seguido. Bueno, entonces, ¿cómo implementar eso en la práctica? ¿Cómo actuar? ¿Sí? Bueno, esas son las cosas de las que quiero hablar y este es más o menos el orden en el cual voy a hacerlo. Voy a partir de algunas observaciones muy sencillas. Como ustedes ya imaginarán, el approach, la, la forma de encarar el problema que voy a aplicar va a ser naturalista y va a ser basada en la ciencia, porque este es un curso de filosofía científica. Entonces voy a partir de observaciones muy generales de cuestiones de hecho naturales, o sea, cosas que suceden en el mundo. Cuando miramos cómo se comportan los animales, vamos a ver que todos los animales en general evalúan algunos ítems, algunas cosas que hay en su entorno. Esas cosas pueden ser objetos materiales, pero también pueden ser procesos, ¿sí?, pueden ser sistemas. Y los evalúan, digamos, algunos los consideran beneficiosos y a otros no. Algunos animales incluso aprenden patrones de comportamiento social. Los seres humanos no son los únicos animales sociales, hay muchos animales sociales, y los patrones de comportamiento social, a los cuales llamamos moral, se pueden observar en otros animales. De hecho, hay muchos estudios al respecto. Y estos patrones de comportamiento social, en general, son obedecidos, aunque sea parte del tiempo, por los animales que están en ese ámbito social específico. Si un animal fuese completamente incapaz de evaluar nada en su entorno, es muy probable que no viva mucho. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de diferenciar, por ejemplo, algo valioso como la comida de algo que le puede ser extremadamente perjudicial como un depredador. Entonces, si no puede diferenciar lo que tiene valor positivo, por decirlo de alguna manera, de lo que tiene valor negativo para su existencia, es probable que su existencia no, no se prolongue mucho. Y por otro lado, si un animal tiene un comportamiento social que no sigue los patrones de conducta del medio social en el cual está inserto, va a tender a ser rechazado, castigado o incluso segregado. Eso se puede observar, por ejemplo, en comunidades de chimpancés, donde puede haber que se segregue a un individuo que tiene un comportamiento que no sigue los patrones del grupo en el cual se ha tratado de integrar. Y por supuesto, lo vemos entre los seres humanos. Un mentiroso empedernido, bueno, llega un momento que nadie le cree y con el tiempo empieza a ser segregado de los grupos que solía frecuentar. Y ni hablar si la persona tiene conductas agresivas o delictivas. Entonces, esto muestra que los patrones de comportamiento que llamamos principios morales están presentes en el reino animal. Y todas estas cosas que he mencionado son hechos acerca de valores, ¿sí?, porque hay animales que evalúan ciertas cosas, y morales porque son referidos a patrones de comportamiento objetivo, o sea que podemos observar en animales. Y son el punto de partida de la ética, que es la filosofía del comportamiento moral. Fíjense que
en el discurso común se suele confundir ética con moral y las dos palabras se suelen usar a veces en forma muy incorrecta como intercambiables. La ética es la filosofía del comportamiento moral, o sea, es el estudio de los códigos morales, de los preceptos morales, es el estudio de los conceptos que aparecen en la moral y el estudio de la justificación de esos patrones de comportamiento y de los códigos que a veces tratan de expresarlos. O sea, la ética es metamoral. No deben ser confundidos entonces. Este tipo de aproximación al estudio del fenómeno moral, como les comenté antes, se puede claramente encontrar en el tratamiento que hacen filósofos de orientación naturalista en el mundo antiguo, ¿sí? Desde Aristóteles en adelante, y también se puede encontrar en filósofos cercanos a la revolución científica, la ilustración o incluso filósofos del periodo ya moderno. Por ejemplo, famosamente Spinoza observó en su Ética, en el libro tercero, la proposición sexta, que todos ustedes seguramente conocerán, él observó que cada cosa se esfuerza, en cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser, ¿no? A mí me gusta la forma más resumida, que es todos los seres tratan de perseverar en su existencia. Ahora, esa es una observación general. Si bien no es una observación eh, que tenga fuerza de ley, a pesar de que así lo intentó Spinoza. Spinoza pensaba que esto sucedía necesariamente. Bueno, hay contraejemplos de esto, por supuesto. O sea, ustedes podrán pensar en un segundo en numerosos contraejemplos. Por ejemplo, la persona que da su vida por una razón altruista, un bombero que por salvar a desconocidos en un incendio da su vida por ellos, o sea, ahí no está perseverando en su ser, o una madre que da su vida por su hijo, y eso se observa no solo en seres humanos, también se observa en animales. El comportamiento altruista en animales está muy observado, madres que dan la vida tratando de preservar a sus crías, o por ejemplo perros u otros animales domésticos que por defender a sus amos también dan su vida, o animales que se dejan morir de tristeza después de la muerte de su amo, y por supuesto el tema del suicidio entre los seres humanos. Hay una discusión muy interesante acerca de si el suicidio existe entre ciertos grupos de animales. Hay una discusión a un nivel biológico y hay una discusión a un nivel filosófico de eso. No voy a entrar, es un tema muy interesante, ¿no? Pero no voy a entrar ahora aquí. Pero me bastan estos ejemplos simplemente para mostrar que digamos, esta observación de Spinoza hay que tomarla con ciertos recaudos porque no es universal. Pero lo que sí muestra es que él trató de construir una ética sobre la base de ciertas observaciones del mundo real. Bueno, otra persona en esa línea fue Darwin, ¿no es cierto? Darwin, en un libro que se llama The Descent of Man, escribe: un ser moral es aquel que es capaz de reflexionar sobre sus acciones pasadas y sus motivos, de aprobar a algunos y de desaprobar a otros. Y él basa esa conclusión en observaciones muy detalladas que hizo de tipos muy diferentes de seres. De hecho, llegó a la siguiente conclusión. Él dice: la siguiente proposición me parece altamente probable. Cualquier animal dotado de instintos sociales, y los hay y son muchos, bien definidos, incluidos los vínculos afectivos de parentesco, llegaría inevitablemente a la adquisición del sentido moral o de la conciencia cuando sus facultades intelectuales alcancen
o se aproximen al desarrollo en que han llegado las del ser humano. Y eso también está en el libro de Darwin, The Descent of Man. Y este enfoque, digamos, naturalista a la fundamentación de la ética lo van a poder encontrar en muchos otros autores del periodo moderno, ¿sí? Desde la mayoría de los ilustrados en el siglo XVIII, Locke, lo van a encontrar en Hume, lo van a encontrar en también autores del siglo XX. En general hay dos grandes posiciones respecto a el origen de los valores en la historia de la filosofía. Por un lado está la idea de que los valores son independientes de los seres humanos, que son parte de la ontología del mundo. O sea, que en el mundo, así como hay árboles, hay planetas, hay seres humanos, hay océanos, hay animales, así también está el bien y el mal. Y podrían no existir los seres humanos, pero el bien y el mal existirían independientemente. Esta posición se podría llamar realismo axiológico, o sea, es la idea de que los valores son entidades en sí mismas y existen por sí mismos. Obviamente no los vamos a encontrar simplemente buscando con un telescopio o con un microscopio. Vamos a tener que acceder a ellos por medio de alguna facultad intelectual especial, han sugerido ciertos filósofos, por ejemplo, a través de la intuición, o si no, a través de la revelación. Esto diferencia las dos grandes ramas dentro del realismo axiológico. Por un lado, la línea platónica, que obviamente viene de Platón, como el nombre lo indica, que considera que los valores son formas puras que existen independientemente de cualquier sistema material, pero que son eternos, por decirlo en palabras, en el sentido de eternidad que le daba Platón, la verdad, están fuera del espacio y del tiempo, y pueden ser captados por una intuición filosófica. Y después está la otra rama, que es la que podríamos llamar la rama teológica, que también viene en última instancia de Platón y de Plotinio, en la cual hay una fuente de esos valores, o sea, esos valores que si bien tienen su propia existencia, digamos, no son eternos, sino que provienen de Dios, de un demiurgo o como ustedes quieran llamarle. Esa es la versión teológica, digamos, de una axiología realista. Y después la otra gran rama en la filosofía respecto a la axiología es que los valores no existen si no existen los seres humanos, o por lo menos organismos que valoren. En ese sentido, lo que uno diría es que los valores supervienen a la acción mental de seres humanos o de otros organismos complejos. Y a su vez ahí tenemos dos ramas de nuevo. Por un lado está aquellos que piensan que los valores pueden ser considerados como relaciones entre un individuo que valora y el objeto que es valorado, y esas relaciones son propiedades en realidad relacionales. O sea que si bien las propiedades relacionales no existen sin los ítems que se relacionan, sí tienen un estatus ontológico, como lo tiene, por ejemplo, el movimiento, que también es una propiedad relacional. O sea, el movimiento es una propiedad relacional, pero eso no quiere decir que no sea real. No es lo mismo colisionar en un auto a 20 kilómetros por hora respecto a un árbol que a 100 kilómetros por hora respecto de ese mismo árbol. Los efectos van a ser muy diferentes, lo cual muestra que esa velocidad es real, a pesar de ser una propiedad relacional. La otra posición, que es la que yo sostengo, va a ser la del ficcionalismo. El ficcionalismo sostiene, y después lo vamos a ver en más detalle,
que los valores son ficciones creadas por los seres humanos para guiar su comportamiento en el mundo. Pero el valor no es una propiedad real, no está en las cosas, está en nuestra cabeza. Mario Bunge, por cierto, sostiene un realismo axiológico moderado porque considera que los valores son propiedades relacionales entre el individuo que valora y el objeto que es valorado. Bueno, entonces vamos a hacer algunas consideraciones para tratar de dar un poco de contexto a todo esto, ¿sí? Los animales, si digamos, están en un estado más o menos normal, no están en un estado enfermo o completamente peculiar, en general se esfuerzan por alcanzar y por conservar un estado de bienestar que en general se puede entender como un estado de equilibrio. Ese estado de equilibrio, por supuesto, no es el mismo para todos, ni siquiera dentro de una misma especie. Un estado de equilibrio para mí no va a requerir lo mismo que un estado de equilibrio para alguno de ustedes. Probablemente al ser personas diferentes tenemos necesidades diferentes y lo que se entiende por un estado de equilibrio para cada uno es distinto. Entonces, el punto aquí es que un animal normal va a valorar positivamente, o sea, va a utilizar la palabra bueno, si ustedes quieren, para designar a todo aquello que necesitan para su bienestar, o sea, para mantener su estado de equilibrio y, en primer lugar, su supervivencia. Entonces, lo que voy a postular aquí es que las necesidades, y ahora voy a caracterizar un poquito mejor lo que se entiende por necesidad, y también los deseos, ¿sí? Los deseos que pueden ser biológicos, psicológicos o sociales, ¿sí? O sea, un deseo biológico puede ser un deseo sexual, por ejemplo, un deseo psicológico puede ser algún tipo de satisfacción, por ejemplo, que me puede proporcionar la lectura de un libro, y un deseo social, bueno, puede ser el deseo de, no sé, agradar a determinada persona, de cumplir una determinada función dentro de un esquema grupal. Bueno, entonces lo que voy a postular es que las necesidades y los deseos son la raíz de los valores. O sea, valoramos en la medida que deseamos. Y si algo nos es completamente indiferente, si no lo necesitamos y no lo deseamos, no lo vamos a valorar. Valoramos la comida cuando tenemos hambre, o sea, cuando tenemos un déficit calórico de proteína que nos mueve a una determinada acción, nos mueve a ir y tratar de comer. Ahora, si no tenemos hambre, probablemente la comida no sea indiferente. Hay personas que nunca han tenido hambre, han vivido siempre en la opulencia y simplemente no le asignan mayor valor a la comida. De la misma manera, todos respiramos y no le damos mayor valor a ese oxígeno que nos es esencial para la vida hasta que nos empieza a faltar. Cuando nos empieza a faltar, el oxígeno va a pasar a ser la cosa más necesaria para nosotros y lo vamos a poner en la escala de nuestra valoración. Esto muestra que también estas valoraciones, estos valores, dependen no solo del sujeto que valora y del objeto valorado, sino también del estado en el cual se realiza la valoración. O sea, un mismo objeto puede ser valioso para un mismo individuo en una circunstancia y no serlo en otra. Ahora, la función de las normas morales, que yo voy a sostener son inventos de los seres humanos, es proteger el comportamiento basado en los valores. Si nos ponemos de acuerdo que hay ciertas cosas que son valiosas, por ejemplo, satisfacer el hambre cuando se produce, es probable que terminemos inventando ciertos patrones que tiendan a proteger ese objeto que hemos valorado, ¿sí? La comida, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y estas normas morales además tienen
el efecto de facilitar la realización o el cumplimiento de nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros anhelos, que son los que nos motivan a valorar, ¿sí? Por ejemplo, si valoramos nuestra libertad, ¿sí?, vamos a establecer pautas de comportamiento moral que van a condenar las intromisiones en nuestra libertad, ¿sí?, nuestra libertad individual, lo que Isaiah Berlin llamaba nuestra libertad negativa. Si alguien viene y me encierra arbitrariamente en una habitación y no me deja salir, yo voy a interpretar que está violentando, ¿sí?, un derecho moral que yo tengo. También voy a postular que nuestros valores nos impulsan a actuar, ¿sí? Así como la comida me impulsa a ir hacia el refrigerador, bueno, también valores más elevados me pueden impulsar a hacer cosas también más elevadas que simplemente alimentarme. Si yo valoro el conocimiento, por ejemplo, eso me puede impulsar a embarcarme en programas de investigación muy ambiciosos que pueden llegar a requerir enormes esfuerzos de mi parte. Y lo hago porque valoro el conocimiento, ¿sí? Y a pesar de que eso me puede producir, digamos, en su ejecución, un montón de sensaciones que no sean placenteras y que muchas veces hasta me saquen del equilibrio. Pero el valor que le asigno al objetivo final es tan grande que supera los disvalores que voy encontrando en el camino. O sea, soy impulsado por mi valoración. De ahí lo importante que son los valores que adoptamos, porque nos mueven a actuar en el mundo. Actuamos de una manera y no de otra, de acuerdo a los valores que tenemos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo valoro la cohesión de ciertos grupos humanos, por ejemplo, un grupo de investigación, como puede ser un instituto, porque creo que, porque realmente valoro lo que ese instituto es capaz de producir, la proyección y el impacto que tiene en la ciencia y técnica de un país, o las perspectivas a futuro del mismo, el bienestar que puede llegar a generar en el largo plazo, por ahí estoy dispuesto a pagar un precio muy grande renunciando a un montón de actitudes, a un montón de cosas que en el corto plazo para mí serían valiosas, pero lo otro por ahí tiene un valor más grande. Entonces uno renuncia a valores menores por valores más grandes. Algunos sostienen que eso también puede ser una forma en la cual medimos la grandeza de los seres humanos, ¿no? Entonces, la idea es que no solo los factores externos nos impulsan a actuar, ¿sí? No solo me muevo porque me llaman de allá o porque, digamos, de repente quiero estar más, con una temperatura más agradable, entonces me voy y prendo el aire acondicionado, sino también a veces nos mueven a actuar nuestros valores internos que hemos forjado a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Nadie nos dice, por ejemplo, si a una persona se le cae la billetera, que tenemos que ir a alcanzársela. Lo hacemos porque valoramos ciertas honestidades y quizás porque pensamos que si a nosotros nos pasase eso, nos gustaría que nos alcancen la billetera. De cierta forma, nuestros valores nos definen como lo que somos, ¿sí? De ahí que, en mi opinión, es muy triste no crear los propios valores, o por lo menos no estar de acuerdo con los valores que uno adopta, adoptarlos en forma inconsciente, o porque nos los imponen, por propaganda, porque nos educaron de esa manera. Porque si eso sucede, no vamos a estar en control de nuestra vida. Y es la única vida que tenemos. Creo que es mejor que si alguien ha de estar en control de nuestra vida, ese alguien, lo bueno es que seamos nosotros, ¿no? Bueno, Gustavo, te sí, interrumpo un cachito, son 5 y 5, no sé si quieres hacer el recreo. sí, quiero. Así que bueno, me dan 5 minutitos. Gracias, Edu, por hacerme acordar y vuelvo con el mate en ese lapso de tiempo, ¿sí? Bueno, ahora
No todos los valores van a ser iguales ni van a ser de la misma clase, y la razón es muy sencilla. Si los valores se basan en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, hay distintas clases de deseos, hay distintas clases de voliciones, de necesidades que podemos llegar a tener. Y por lo tanto eso se va a reflejar en distintas eh, clases de valores. O sea, podemos hacer una estratificación de los valores y podemos considerar algunos valores como primarios, que serían los valores más básicos, que corresponden a las necesidades más básicas, aquellas que en lo esencial son comunes a todos los seres humanos. Luego, valores de orden secundario o incluso de órdenes superiores, de acuerdo a que los deseos en los cuales se originen afecten en mayor o menor medida nuestra estabilidad, nuestra eh, homeostasis, o sea, nuestra capacidad de permanecer en equilibrio. Entonces podemos definir, de acuerdo a cuáles son los valores primarios que adoptemos, derechos y deberes básicos. O sea, ¿qué serían estos derechos y deberes básicos? Serían los que están asociados a esos valores primarios. O sea, los derechos son garantías otorgadas en un contexto social que facilitan la obtención de valores primarios, mientras que los deberes básicos son obligaciones exigidas en un contexto social que contraemos para la satisfacción en otros de esos derechos básicos. Y en forma similar podemos introducir derechos y deberes de orden superior, o sea, podemos estratificar los patrones de comportamiento social a los que llamamos moral. Más importantes serán los básicos, menos importantes serán los de orden superior. Algunos son tan básicos que ciertas sociedades directamente los transcriben en códigos legales, los transforman en leyes. No necesariamente eso es así. De hecho, en ciertas sociedades, quizás incluso los más importantes derechos y deberes permanecen a un nivel moral, una especie de compromiso mutuo entre los distintos agentes de la sociedad. Ahora, estos derechos y estos deberes, o sea, ¿de dónde salen? ¿Quiénes conceden los derechos y quiénes imponen los deberes? Bueno, en esta concepción que yo estoy presentando de la ética, son seres humanos. Somos nosotros, esencialmente. Los seres humanos que forman la sociedad en la cual están esos derechos y en la cual se exigen esos deberes. Y eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque como son seres humanos los que conceden los derechos y los que imponen los deberes, entonces podemos luchar por nuestros derechos y podemos exigir que otros cumplan con sus deberes. Y eso es esencial para el cambio social. Si ahora ustedes consideran que los derechos y los deberes son, por ejemplo, de origen divino, bueno, no les va a quedar otra que rezar, hincarse a rezar en la iglesia. Y peor aún, si ustedes consideran que son simplemente una parte del mundo con la cual no interactuamos, excepto por una intuición especial que podemos tener de formas eternas, entonces no hay nada que hacer. Nos tenemos que conformar con la distribución de derechos y de deberes que hayamos encontrado al nacer. Entonces yo creo que cualquier concepción realmente progresista de una sociedad humana, donde por progresismo entiendo una sociedad que puede ser
debido a la acción de los individuos que la forman mejor de acuerdo a los ideales de esos propios individuos, o sea, una sociedad que puede ir acercándose cada vez más a ciertos ideales y en la cual los individuos puedan vivir en mayor equilibrio, una sociedad de ese tipo necesariamente tiene que tener una ética acorde, o sea, una ética naturalista y no una ética trascendente. Entonces vamos un poquito más en detalle a estos valores, ya que son tan importantes para la formulación de nuestra ética. Lo que quiero enfatizar es que pienso que en el mundo real, o sea, en el mundo de los planetas, las estrellas, las galaxias, los países donde estamos nosotros, personas que sangramos, que nos morimos, ahí no hay valores en sí mismos. Habrá árboles, habrá procesos, habrá átomos o cosas por el estilo, pero no hay valores. Pueden buscar por todo el universo y no van a encontrar valores. En forma similar a como no existen formas puras, sino siempre hay formas de algo, ¿sí? O tampoco hay funciones matemáticas en sí mismas. Esto ya un poco lo discutimos cuando hablamos de lenguajes formales. Funciones matemáticas, en mi opinión, son artefactos conceptuales, los inventamos nosotros de acuerdo a ciertas reglas. De la misma manera, un objeto va a ser valioso solamente si alguien lo valora. Yo, por ejemplo, valoro mucho la primera edición que tengo de un libro de James Huneker, publicado en Nueva York en 1910, que se llama Egoist, A Book of Superman. Realmente me parece un libro extraordinario, o sea, tanto en lo físico como en su contenido, y le tengo un enorme aprecio y lo valoro enormemente. Pero sospecho que para la mayoría de los seres humanos ese libro no tiene mayor valor, excepto que pueda ser vendido como papel al peso. Entonces, fíjense que el libro en sí mismo no tiene valor para alguien. O sea, yo proyecto un valor sobre ese libro. Tiene una carga emocional, tiene una historia, y tiene mi historia atrás y mi historia de valoraciones previas. Entonces yo le asigno un valor. Ahora, otra persona le asigna otro valor de acuerdo a su historia y de acuerdo a su visión del mundo y a un montón de cuestiones, al conocimiento, porque si no sabe quién es James Huneker, ¿qué le puede importar el libro? ¿Sí? O si no valora, si la persona no sabe leer y escribir, no le va a dar ningún valor al libro. De la misma manera, podemos valorar cosas que sean extremadamente nocivas para nuestra salud, por ignorancia, por ejemplo. Podemos, qué sé yo, no sé, beber cloro porque creemos que, no sé, alguien nos metió en la cabeza que puede ser bueno para la salud y nos está matando. ¿Sí? Entonces, claramente, el que valora es un individuo. ¿Sí? Y ese valor no es una propiedad del objeto valorado, es algo que nosotros le atribuimos al objeto y que ayuda a guiar nuestro comportamiento respecto de ese objeto. Lo que hay en el mundo no son valores, sino son organismos que evalúan ciertas cosas, e incluso a ellos mismos, cuando ellos, así como las cosas valoradas, se encuentran en ciertos estados o sufren ciertos cambios. Porque uno no valora siempre de la misma manera el mismo objeto. ¿Sí? Cuando ustedes pueden en un momento valorar mucho una banana, pero después de haberse comido 20 bananas ya no van a valorar la siguiente banana de la misma manera. Y lo mismo pasa con los procesos, o sea, podemos valorar mucho un proceso de aprendizaje, por ejemplo. ¿Sí? Podemos tenerlo en muy alto en nuestra escala de valores, pero si un día estamos terriblemente cansados y nos duele la cabeza, por ahí ese día la última cosa que queremos es ponernos a estudiar. O sea, en otras palabras, lo que es valioso lo es siempre para algunos organismos en ciertos estados, particularmente cuando esos estados son estados de privación que originan pulsiones que nos llevan a la acción. ¿Sí? O sea, privación no tiene necesariamente que ser una privación
fisiológica. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones a la playa, ojalá, ¿no? Pudiera irme de vacaciones a la playa, me olvidé de llevarme cualquier libro y estoy 2 semanas sin leer, bueno, esa privación de lectura va a ser que probablemente la segunda semana esté caminando por las paredes deseando volver para de nuevo estar en mi biblioteca y poder leer, ¿sí? Entonces, eso no es una privación, digamos, fisiológica, pero sí hace a una serie de hábitos que yo he adquirido a lo largo de mi vida, que hoy por hoy definen lo que es mi estado de equilibrio. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto es que lo valioso es siempre valioso para algún organismo, pero el organismo en algún estado, y si ese estado cambia, la valoración también puede cambiar. Los valores entonces no son cosas, no son estados de cosas, no son propiedades, a pesar de lo que pensaba Mario Bunge. Ni siquiera son procesos, ¿sí?, que ocurren en cosas. Todo eso que mencioné, las cosas, los estados, las propiedades, los procesos, incluso objetos abstractos como los conceptos, en realidad lo que son portadores de verdad u objetos de valoración para algún individuo que valore. De la misma manera que ustedes se acuerdan cuando en semántica decíamos que un enunciado es un portador de verdad, bueno, acá las cosas, los procesos, los estados, incluso los conceptos, pueden ser portadores de valores. Son aquello que valoramos. Y los valores en sí son ficciones, son artefactos conceptuales que nosotros atribuimos a ciertos objetos de cierta clase en ciertos estados. Y eso nos ayuda a guiarnos en nuestro comportamiento dentro de ese mar de objetos que es el mundo, de ese sistema de objetos que es el mundo. Es muy difícil saber cómo comportarse, pero si uno no valora nada, si uno no tiene ciertas escalas de valores, si uno no diferencia lo que le resulta valioso de lo que no le resulta valioso, es muy difícil comportarse entre la infinita pluralidad de seres y de procesos que hay en el mundo, ¿no? De ahí la importancia de los valores, de ahí el valor de valorar. Bueno, permítame ser más riguroso en la definición. Propongo, un objeto A es valioso en su aspecto B para el organismo C, y acá no me estoy restringiendo a seres humanos, con el objetivo E en la circunstancia D, a la luz de un cierto conocimiento F, si satisface una necesidad o deseo de C. Acuérdense que C era el organismo, ¿sí? Entonces, algunas anotaciones sobre esta definición. El objeto que es valioso, objeto, ustedes acuérdense que es cualquier cosa a la cual podemos referirnos. Puede ser un concepto, un proceso, una cosa. Valoramos aspectos a veces de las cosas y no necesariamente toda la cosa. Por ejemplo, uno puede, si hace mucho calor, puede valorar un coco, pero no todo el coco. O sea, va a valorar el agua dentro del coco, ¿sí?, el jugo del coco, pero no la corteza dura del coco, porque eso es un impedimento para llegar al jugo. Uno valora un cierto aspecto, ¿sí?, una cierta propiedad quizá del coco. Y siempre va a ser un cierto tipo de organismo el que valore. Yo puedo valorar el coco solamente en la medida que alguien con un machete le saque la punta y me deje acceder al interior. Pero quizás, qué sé yo, no sé, algún animal puede de alguna manera partir el coco con su fuerza y comerse lo que está dentro. Siempre hay un objetivo cuando uno valora. Si yo valoro el libro es porque me causa placer estético, ¿sí? El libro de Unecker que les mencioné hoy.
pero cuando uno valora una cierta comida, lo valora quizás porque satisface su apetito, pero también porque le puede brindar una experiencia memorable, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo cuando mi hija cumplió 15 años y fuimos a cenar en Budapest, ¿sí? En el barrio de los pescadores, en Castillo, y hay un restaurante muy hermoso ahí con vista al Danubio, enfrente se ve iluminado el, el Palacio de Congreso de Budapest, y esa ocasión memorable, que era también para el cumpleaños de 15 de mi hija, eh, quedó completamente grabada siempre para mí como una experiencia extraordinaria, no porque haya satisfecho mi apetito en la cena, sino porque fue una ocasión de plenitud, y eso es algo que yo valoro, ¿no? Entonces fíjense que ahí las circunstancias hacen que lo que se valore sea algo diferente de lo que uno quizá hubiera valorado en otras circunstancias distintas, si hubiese sido un día diferente o un lugar diferente, pero la misma comida, por ejemplo. A la luz de un conocimiento F, siempre el conocimiento nos ayuda a valorar mejor. Obviamente vamos a valorar más si entendemos. Por ejemplo, ustedes valoran las computadoras o los celulares que están utilizando porque saben que a través de esos instrumentos pueden obtener muchas cosas, cosas que les pueden ser eh, muy importantes para su vida. Conocimiento pueden obtener, pueden resolver problemas prácticos. Ahora, una persona que nunca vio una computadora o un celular, difícilmente valore o valore de la misma manera esos instrumentos, ¿no? Entonces el conocimiento, fíjense que puede eh, hacer una diferencia enorme en nuestra valoración de un cierto elemento, ¿sí? Bien, o sea, los juicios de valor suelen implicar, cuando los expresamos en un lenguaje, relaciones binarias, o sea, relaciones de la forma B de A, B, o B de A, B, C, o un cierto número de variables, ¿sí? En el caso de que se puedan llegar a cuantificar los valores, o sea, que se les pueda asignar un valor numérico, bueno, podemos llegar a definir funciones sobre n tuplas de objetos a números que nos fijan una escala de valoración. Y ahí tenemos que, digamos, introducir una unidad de medida de valor y también una dependencia del tiempo, que en nuestra definición de arriba estaba cuando hacíamos referencia a las circunstancias. Como las circunstancias cambian con el tiempo, bueno, una función explícita de valoración tiene que ser una función también del tiempo. Yo no valoro de la misma manera los mismos objetos ahora que cuando tenía 15 años, ¿sí? Lo mismo les pasará a ustedes. O sea que la forma general de esta función va a ser una cosa como lo que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Una aplicación que va desde un dominio, ¿sí?, dado por una serie de conjuntos que incluyen a los objetos portadores de valor, los organismos que valoran, etcétera, etcétera, a los números reales. Ahora, estas cuantificaciones son excepcionales. En la vida práctica uno no valora numéricamente, y se pueden ustedes las pueden llegar a encontrar más que nada en trabajos académicos que por alguna razón discuten alguna cuestión muy particular donde una formalización de este estilo puede ser apropiada, pero en general no valoramos de esta manera en nuestra vida cotidiana. Bien, he dicho bastante sobre los valores y dije que los valores se basan en las necesidades y en nuestros deseos, así como en nuestros anhelos o voliciones. Permítanme ahora definir un poquito mejor qué entiendo por una necesidad, qué es la necesidad de un cierto organismo, ¿sí? Y aquí voy a seguir un poquito a un trabajo que me ha enviado uno de ustedes, que es Oscar Teixido, ¿sí?, que considero un buen amigo, que se los recomiendo para leer. Ahí abajo tienen la referencia, está recién publicadito. Y creo que es muy claro
al respecto de esto, presenta el problema de la relación entre necesidades, valores, y discute algunas cosas de las cuales yo no me voy a poder explayar, como ciertos derechos, como los derechos humanos, etc. Y él define a las necesidades como déficit biopsicosociales, de los cuales que dependen, digamos, en sus características, estos déficits de cada especie de seres vivos, e incluso dentro de una especie de los distintos individuos. ¿Y qué son estos déficits, no? Bueno, estos déficits básicamente son una modificación del estado de un sistema tal que se lo aparta del equilibrio. Si ustedes apartan el sistema del equilibrio, van a producir algún déficit, y si el sistema es homeostático, va a tratar de volver al equilibrio compensando el déficit. Para compensar el déficit, el sistema va a generar un valor, si es un sistema que tiene un aparato cognitivo, y eso lo va a impulsar a determinadas acciones. Fíjense que si poseemos un modelo del sistema, entonces el déficit se puede cuantificar en términos de la variación de una o más variables dinámicas del sistema. Y Teixido hace una observación interesante, me parece a mí, en su artículo, que él dice, estos déficits desde un punto de vista ontológico se pueden llegar a pensar como disposiciones esencialmente, o propiedades disposicionales que ustedes se acuerdan, vimos cuando tratamos de ontología. ¿Por qué disposiciones? Porque un organismo que tiene un déficit tiene una disposición a actuar de determinada manera cuando se dan determinadas circunstancias, y eso es lo que caracteriza ontológicamente a una disposición, es la propensión a cierto tipo de actividad, en el caso de un organismo intencional, ¿no? Que tiene capacidad de acciones intencionales. Y eso me parece una caracterización desde un punto de vista filosófico muy, muy acertado. Después le voy a preguntar a ver si me deja subir esto a la página de la materia, si todos lo pueden leer. Bueno, voy a distinguir entonces, como dije, distintos niveles o grados de necesidad, a fin de poder, sobre esos niveles y grados de necesidad, definir distintos niveles de valores. El más básico va a ser el nivel primario y luego el secundario. Ambos niveles van a estar caracterizados porque son necesarios para lograr una supervivencia óptima del organismo. Entonces voy a definir que, supongamos que X es un déficit biológico, psicológico o social, en el sentido que dijimos un momento atrás, de un cierto organismo, B en una cierta circunstancia, C. Entonces llamamos a X una necesidad primaria del organismo B en la circunstancia C, si solo si cumplir con X es necesario para que B permanezca con vida bajo las condiciones C. Luego vamos a decir que es una necesidad secundaria si es necesaria para que en las mismas condiciones mantenga o recupere la salud del organismo. Y vamos a decir que es una necesidad básica si y solo si es una necesidad de la clase 1 o de la clase 2 que acabo de anunciar recién. Entonces fíjense que lo que entiendo por necesidades primarias y secundarias básicamente son las que nos permiten estar vivos y las que nos permiten recuperar la salud si la perdemos. Como señaló Spinoza, en general, en condiciones normales, ¿sí?, casi todos queremos permanecer vivos la mayor cantidad del tiempo posible, al menos en circunstancias óptimas. Entonces, cosas como la comida no son imprescindibles para poder permanecer vivos. La bebida, o sea, el agua básicamente, el oxígeno, o sea, el aire que respiramos, ciertas condiciones mínimas
para protegernos de las inclemencias del tiempo, no morir de frío, no morir de calor, no morir sofocados. Y luego, para mantener un estado de salud frente a los embates de las enfermedades, las agresiones externas y muchas otras cosas. Esos son básicamente las necesidades primarias, y sobre eso voy a avanzar. Los derechos primarios que voy a sostener deben ser universales. Bueno, entonces, construyamos valores sobre estas necesidades. Supongamos que X ahora es una cosa, una propiedad de una cosa, un proceso de una cosa. Vamos a atribuir un valor primario a esa cosa, o a ese objeto, digamos, en ciertas circunstancias C, si X contribuye a satisfacer al menos una necesidad primaria de cualquier ser humano, pero esto yo quizás lo extendería también a cualquier animal complejo, en cualquier sociedad o sistema social, bajo las circunstancias C. O sea, un valor primario es el que asignamos a un ítem que nos ayuda a satisfacer una necesidad primaria. Entonces, la necesidad de alimentarnos es satisfecha por una alimentación adecuada. Entonces, es un valor primario, una alimentación adecuada. Un valor secundario, de nuevo en las circunstancias C, etcétera, etcétera, va a ser el que permite satisfacer al menos una de las necesidades secundarias de los seres humanos o de animales suficientemente evolucionados en una determinada sociedad y en una determinada circunstancia. Estos serían los valores básicos, que básicamente son universales. O sea, uno puede renunciar, por supuesto, a valores básicos si decide terminar con su vida, o si decide dar su vida por algún ideal, o si decide dar su vida por razones altruistas. Pero en general son los valores básicos, y sobre eso vamos a basar los derechos universales, por decirlo así. Esencialmente creo que todos tenemos derecho a que no nos maten, todos tenemos derecho a comer y a respirar, y a protegernos de las inclemencias del tiempo. Y si estamos enfermos, a recuperarnos de la enfermedad. El vivir en una sociedad tendría que garantizarnos eso. ¿Sí? Pero por supuesto, para garantizarnos eso, la única forma es que a su vez nosotros tengamos obligaciones a cambio de esos derechos. Y esas obligaciones van a ser ayudar a que esos valores se realicen en otras personas también, si es que queremos que se realicen en nosotros. De ahí que la persona que reclama su derecho, pero niega su obligación, es despreciable, en mi opinión, por supuesto. Y luego tenemos los otros valores terciarios, cuaternarios incluso. No los voy a abrumar con todos los detalles de las definiciones, porque las pueden leer ustedes de aquí, pero los valores terciarios van a ser los que surjan de derechos legítimos. O sea, ¿qué son derechos legítimos? Derechos en los cuales no nos va la vida o la muerte, la salud o nuestra estabilidad, digamos, en su sentido biológico, pero que sí surgen de necesidades que incluso pueden ser fisiológicas, ¿sí? O aspiraciones que estén perfectamente justificadas. Yo creo que cualquier persona tiene un valor, digamos, tiene un derecho a tratar de estar educado, a tratar de conocer, a tratar de aprender lo más posible, porque eso le va a dar herramientas para poder vivir mejor. ¿Sí? Si bien por ahí puede sobrevivir, digamos, sin eso, los valores terciarios son muy importantes porque nos permiten no solo sobrevivir, nos permiten vivir plenamente. Y para seres que viven 70 años, que no es nada, 80 años en el mejor de los casos, no alcanza ni para leerse la enciclopedia Pasacalpe, ¿sí? Creo que el esfuerzo de tratar de vivir plenamente vale la pena. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos valores
ya de nivel más elevado en el sentido, digamos, menos fundamental, ¿no? Cuando lo que se satisface esencialmente son caprichos, fantasías o cuestiones, digamos, que provienen básicamente del acondicionamiento que tenemos por nuestro trato social cotidiano, ¿no es cierto? Me gusta comer el chocolatín Godiva en vez de el chocolatín, las trufas Julián. Bueno, está bien, Romero, pero eso porque sos un exquisito, pero podrías conformarte con chocolate común y corriente. O sea, estos valores, digamos, uno trata de satisfacerlos en la medida de sus posibilidades, y si es inteligente y si es una persona equilibrada, lo hará con la moderación del caso. Muy bien. Ahora vamos a dos conceptos que aparecen siempre cuando uno habla de moral, que son los conceptos de bien y de mal, de bueno y malo. ¿Sí? Y termino acá y después seguimos la clase que viene después de esto. O sea, ¿qué es bueno, qué es el bien y qué es el mal? ¿Existe el bien y el mal? O sea, a mí me gusta mucho el cine de terror, ¿sí? Supongo que algunos de ustedes también, ¿sí? Algunos que conozco de ustedes son maestros del cine de terror. Pero bueno, ahí en muchas películas de terror está esta imagen. En el mundo está el bien y está el mal. Y el bien y el mal luchan, ¿sí? Y las etapas del mundo no son más que los episodios de la lucha del bien contra el mal. Yo creo que eso es muy lindo para hacer películas de terror, pero es un disparate que no tiene asiento alguno. De hecho, un objeto X lo llamamos bueno, y lo llamamos bueno para un ser humano B en ciertas circunstancias C, si X va a tener un cierto valor para ese ser humano. O sea, bueno es lo que tiene un valor, o sea, lo que satisface una necesidad, un anhelo o una abolición. Si el objeto nos es indiferente, deja de ser bueno o malo. Los objetos, las cosas, los procesos no son buenos o malos en sí. Por ejemplo, vamos a decir que la erupción del Vesubio fue mala porque mató un montón de gente. Bueno, sí, perfecto, pero si la erupción de otro volcán, digamos, es un hecho natural, o sea, en el fondo es indiferente, no hay ninguna propiedad en el volcán que diga que es bueno o malo. ¿Sí? O sea, de hecho, es un sistema de autorregulación de ciertos procesos que ocurren en el interior de la Tierra, o la explosión de una estrella es parte de un proceso natural que no es ni bueno ni malo. Ahora, si a uno le tocó estar en un planeta orbitando alrededor de esa estrella, va a decir, esto es realmente malo. Bueno, o sea, en realidad lo que está diciendo es que lo está perjudicando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un objeto malo para un ser humano dado, en una circunstancia dada, es un objeto que evita la realización de valores de algún tipo para ese sujeto. Obviamente, una explosión de supernova que nos vuele la estrella alrededor de la cual vivimos va a ser malo porque va a evitar la realización de todos nuestros valores. ¿Sí? Y esto, bueno, lleva también a plantearnos si tiene sentido hablar de si la vida es buena o mala, ¿no? O sea, si la vida en sí misma puede ser considerada un objeto de valoración de este estilo, ¿no? O sea, porque las satisfacciones o las privaciones, las necesidades o los equilibrios se dan dentro de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de la vida como un todo, ¿qué sentido puede tener decir que la vida es buena? Bueno, lo que uno quiere decir en general cuando dice que la vida es buena es que uno está dispuesto a vivirla. ¿Sí? Me parece que hace referencia a eso y no exactamente a esta definición que estoy dando. O sea, ahí hay una polisemia que me parece que sería bueno tener en cuenta. Y de hecho, lo mismo se aplica a la muerte. La muerte no es una cosa, sino simplemente es el límite de la vida. La vida la entendemos como un proceso, ¿no? Un proceso que sufre un organismo. Decimos que el organismo muere, simplemente quiere decir que ese proceso se terminó. Ahora, muchas veces reificamos la vida, ¿sí? La hipostasiamos, como si fuese una cosa, la vida y la muerte. ¿Sí? En realidad,
La vida es un proceso y la muerte es el límite de ese proceso. Pero tendemos a asignarle un valor malo a la muerte, que en el fondo, al ser un límite, no es otra cosa que un concepto, porque lo entendemos y digamos, le asignamos valor por aquello de lo cual pensamos que nos priva. ¿Y de qué nos priva? Y nos priva de todo. Pero no es la muerte la que nos priva de todo. Lo que nos priva de todo es la finitud de la vida. ¿Sí? Este, bueno, este tipo de detalles, de sutilezas semánticas, las pueden analizar por ustedes mismos con las herramientas que vimos al principio de nuestro curso, ¿no? En semántica. Bueno, está muy interesante, me gustaría seguir hablando, pero tenemos tiempo limitado. Paro para que Edu me empiece a pasar las preguntas de ustedes y seguimos después desarrollando estas cosas en la clase que viene. A ver, déjame seleccionar. Eh, bueno, empezamos. Alirio Gómez pregunta, ¿el sistema de creencias de una determinada sociedad determina los fundamentos de los valores de comportamiento relacional? Bueno, no, la sociedad no los determina. Las sociedades normalmente adquieren, digamos, sistemas de valoración, sistemas morales, básicamente por un proceso de evolución cultural, y solamente sociedades que estén muy avanzadas pueden empezar a cuestionar esos sistemas morales y empezar a plantear que es posible reformarlos porque son productos humanos. Entonces eso requiere una ética muy desarrollada que permita entender las condiciones particulares de esa sociedad, las necesidades y las voliciones de los individuos que forman esa sociedad, y se puede intentar avanzar hacia una serie de acuerdos comunes por los cuales se protejan o se establezcan como valiosas una serie de cuestiones que forman parte de los deseos y de las necesidades de la mayor parte de los individuos. Pero en las sociedades que vivimos nosotros, lamentablemente eso está bastante lejos, porque ustedes fíjense que tenemos desacuerdos sobre cosas increíblemente básicas, ¿sí? Cuestiones sobre intromisión en la libertad personal, la libertad de expresión, cuestiones respecto al valor de la propiedad privada, montones de cosas en las cuales, digamos, tenemos distintos grupos humanos dentro de las mismas sociedades que opinan cosas completamente diferentes. Yo creo, quisiera pensar, no soy en general optimista, pero me gustaría pensar que, que va a haber un proceso, que hay un proceso, porque lo podemos observar, si comparamos nuestros valores con los valores de hace 400 años, ha habido un proceso sin duda, ¿no? Un progreso, perdón. Entonces me gustaría pensar que ese progreso, que a veces tiene idas y vueltas, a veces se desanda, bueno, va a continuar evolucionando hacia un estado no en el estado en el sentido de un sistema de regulaciones para el comportamiento de los individuos dentro de un determinado país, sino un Estado en el sentido de una colección de propiedades, ¿no? De una sociedad, en el cual estén maximizadas las libertades individuales, se le dé máximo valor a la realización de los individuos y a la plenitud, digamos, de sus experiencias existenciales. Pero eso requiere que haya otros valores mucho más básicos resueltos primero. O sea, es un largo camino, pero jamás lo vamos a realizar si no entendemos cuál es el problema, si no lo planteamos claramente y si no empezamos a tratar de establecer los consensos que nos lleven a rutas de acción que por lo menos sean plausibles. Yo creo que los grandes problemas que se vieron mucho en el siglo XX, que es el siglo, digamos, de los autoritarismos y de los totalitarismos, está cuando, digamos, la escala de valores trata de ser impuesta
por unos pocos sobre los muchos. Y ahí hay problemas terribles como los que hemos vivido y bueno, en muchos lugares todavía estamos viviendo, ¿no? No sé, Alirio, si te he respondido, espero que sí. Continúo. Gerardo pregunta, ¿las necesidades y los deseos deben considerarse como ficciones, como propiedades relacionales o depende del ejemplo específico? Bueno, ahí yo diría que del punto biológico, como bien señala Oscar, eh, las necesidades son déficits biológicos, ¿no? O sea, son perturbaciones de estados de equilibrio de ciertos organismos. Entonces, al ser modificaciones de estado, no son ficciones, porque los estados son colecciones de propiedades. Y desde el punto de vista ontológico, pienso que es muy acertada la observación de que los podemos entender también como disposiciones. Y vimos que las disposiciones, al ser propensiones esencialmente, que se realizan bajo ciertas circunstancias, también tienen un estatus ontológico que no es el de una ficción. Lo que sí es la ficción es el valor, que es lo que nosotros creamos sobre la base de esos déficits y de que son las necesidades y de esas disposiciones. ¿Sí? ¿Te entiendes, Gerardo? Después, Espera que Marina ahí pregunta. Gerardo dice, y los deseos, ¿sí? Los deseos yo entiendo también que son reales, porque los deseos obedecen a proposiciones, a procesos, perdón, que ocurren en nuestro cerebro. Esos procesos son procesos reales, porque son cambios en nuestro organismo, en particular en nuestro sistema nervioso, pero también en otras partes de nuestro organismo, como vos siempre haces bien en señalarme. Entonces, lo mismo, yo creo que los deseos digamos, tienen una base biológica y por lo tanto un estatus ontológico, pero los valores que creamos sobre ellos sí son ficciones que las inventamos nosotros. Perdón, Edu, adelante. No, no, está perfecto. Luego Marina preguntó, ¿los deseos sociales no entrarían dentro de los deseos psicológicos? Sí, lo que son, sí, si los pensamos desde el punto de vista del individuo, sí, porque siempre, digamos, van a, como ahí señalé en la respuesta a Gerardo, se van a manifestar como procesos cerebrales que después van a llevar a ciertos tipos de conductas. Ahora, la diferencia está en las causas, o sea, las causas de esos procesos cerebrales van a estar en nuestras interacciones con un medio social. Y ahí es donde entra esa dimensión social que es tan importante. Somos animales sociales. Igual ahí quisiera hacer un comentario, si ustedes me lo permiten, porque me olvidé, que generalmente se dice que solamente hay comportamiento moral para individuos que están en una determinada sociedad. ¿Sí? Si bien eso en general es cierto, no es estrictamente correcto, en mi opinión, porque una persona puede estar totalmente sola, como Robinson Crusoe en su isla, y sin embargo tener un comportamiento moral. Por ejemplo, puede decidir no maltratar a los animales, o puede decidir tener ciertas conductas que perfectamente califiquen como morales respecto a sí mismo. ¿Sí? O sea, no tiene por qué, por ejemplo, automutilarse o hacer, digamos, ciertas cosas. O sea, puede tener un comportamiento moral respecto al entorno, a otros seres vivientes de ese entorno y respecto a sí mismo. Entonces, si bien son casos muy, digamos, hipotéticos, porque seres humanos viviendo completamente aislados son muy escasos, digamos, yo creo que esos ejemplos muestran que es perfectamente posible un comportamiento moral incluso en individuos aislados. Bien, después otra pregunta de Alirio, dice, ¿los deberes y derechos son imposiciones de los dominantes a los dominados? ¿Cuál es el porqué de la lucha por los derechos y deberes? Bueno, no son imposiciones, nadie nos impone no mentir. El problema es que si empezamos a mentir todo el tiempo, hay dos posibilidades. O somos políticos y tenemos objetivos mezquinos y nos va muy bien,
o bien somos personas que queremos vivir con una cierta plenitud, en una cierta tranquilidad, que tenemos objetivos, digamos, que pueden ser intelectuales, que pueden ser artísticos, que pueden ser de diversas naturalezas, y la mentira es un estorbo para eso. Entonces, en ciertos grupos humanos, simplemente decidimos no mentir porque no suma nada, solo resta. Lo mismo con muchas otras actitudes humanas que pueden ser despreciables en ciertos contextos. Por ejemplo, qué sé yo, el fanfarrón, el soberbio, toda esa clase de comportamientos, el agrandado, todo eso, o sea, hace muy molesto tratar con esa gente. Entonces uno lo que hace es se aparta, ¿sí? Cuando ve gente así se aparta. Entonces, no es una imposición, yo diría, en muchos casos, de un poder abstracto que está ahí y nos baja lineamientos como un Estado totalitario. Por supuesto, en un Estado totalitario eso puede pasar. Ahora, en sociedades democráticas hay distintos niveles de estas situaciones, con el que nos vamos a enfrentar más corrientemente va a ser con el trato de las personas de nuestro ambiente, donde va a pasar esto que relaté. Y a veces vamos a tratar con también cuestiones que vienen impuestas desde arriba, digamos. Se nos trata de imponer patrones de comportamiento que quizás son ajenos a nuestra forma de ser y entran en conflicto. Por ejemplo, en una sociedad muy religiosa, bueno, se va a tratar de considerar como mala toda manifestación sexual que no se dé dentro de ciertas reglas que están muy bien establecidas, pero eso va a entrar en colisión con necesidades biológicas importantes y va a ser el resultado de esa contradicción entre lo que se nos impone y lo que nosotros sentimos. El resultado va a ser infelicidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí lo que hacen las personas es combatir contra esa infelicidad, que es lo que sucede naturalmente. Entonces, lo que hacen los estados opresores, ¿qué es? Es tratar de, a su vez, combatir esa rebelión contra esa opresión con temor. Y así, bueno, se produce una especie de puja, ¿sí? Entre las personas que tratan de vivir lo más plenamente y armónicamente posible y los que tratan de controlar a esas personas. Eso en general termina mal siempre, ¿sí? Eh, y es una situación que se da en este momento en muchos lugares del mundo y se dio a lo largo de toda la historia de la humanidad y podríamos citar toda clase de ejemplos sacados de las más variadas sociedades y los más distintos contextos, algunos que involucran religión, otros que involucran ideologías, otros que involucran situaciones totalitarias, y bueno, es muchísimo. O sea, aquellos que ustedes que estudian ciencias sociales o los que estudian historia, bueno, tienen aquí, digamos, un campo amplísimo para investigar, ¿no? Bien. Vos, Gustavo, ves el chat, ¿no? No, no lo veo. Aparece cada tanto alguno que se materializa. Válido, muchas gracias, profesor. Dice Alirio Gómez. Ah, Alirio, sí, sí. Está bien, porque ahora tengo una pregunta de Américo que es un poco larga y capaz A ver, es uy, más hay un claro si la montón. lees. Recién abrí, acá, sí. Ahí la copié, ahí la copié. Esto no es una pregunta, ¿eso? No, no, la copié abajo de todo. A ver, Américo, pregunta. Eh, mirá que Américo les pedí que hagan las preguntas cortas. ¿Eh? A ver, la ética Pido perdón por la natural, expresión. sí, a ver, dice, la ética naturalista prevé que los derechos básicos estén supeditados al cumplimiento de los deberes y por ende no sean incondicionales y en cambio sean una suerte de contraprestación, o la persona que aspira a disfrutar de derechos sin cumplir deberes será objeto de condena moral, considerada despreciable, pero sin perder. Bueno, sí, ya veo por dónde viene. Sí, digamos, para hacerlo rápido, trato de decirte cuál es mi percepción de esto. En general, digamos, la moral, a diferencia de las leyes, no está regulada en forma que sea compulsiva. O sea, la seguimos en la medida de que hay consecuencias para nuestros actos y que nos damos cuenta de que siguiendo
esos preceptos, vivimos mejor, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un vivo que va a tratar de sacar provecho, está lleno, todos nosotros conocemos un montón, ¿no? O sea, el famoso crápula, la rata de Albanial, etcétera, etcétera. Hay muchas caracterizaciones de esos individuos. Ahora, no, uno le puede exigir a esos individuos la contraprestación que, digamos, entendemos que debería dar, pero se va a negar o se puede negar porque no le importa nada. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? ¿Sí? Bueno, la alternativa que tenemos es luchar para que ese tipo de comportamientos no se propague. Entonces, ahí cada uno, yo creo que la herramienta más importante que tiene es el ejemplo. O sea, si uno puede mostrar a través del ejemplo que se comporta de determinada manera y que eso da resultado, digamos, las personas que se formen con uno van a tender a comportarse también de esa manera y lo van a mejorar además, porque van a tener más experiencias y lo van a llevar a otro ámbito. Y si queremos salir de ahí, bueno, tenemos que entrar en el ámbito de la política, o sea, intentar reformar de alguna manera ciertas cuestiones regulatorias de la sociedad en la cual vivimos para que ciertos comportamientos particularmente despreciables pasen del nivel moral al nivel legal. Y ahí ya hay herramientas para actuar sobre eso. En mi opinión, por ejemplo, la mentira descarada a nivel de la política tendría que estar penada por la ley, ¿se entiende? Si una vez que se prueba que un político miente intencionalmente, bueno, hoy por hoy eso simplemente tiene una condena moral, ¿sí? Por parte de ciudadanos que tienen conciencia moral. Pero quizás sería razonable que bajo ciertas circunstancias y determinados casos que han sido probados, bueno, eso tenga consecuencias de otro tipo. Pero bueno, eso está en la evolución del tejido social y es propio de cada sociedad y digamos, las condiciones iniciales y de contorno de esa sociedad son problemas extremadamente complejos y que deben ser estudiados por los científicos sociales. Acá hay otra de Edu Quintana, ¿no? Dice, ¿cuál es el nivel de la exactificación de la ética como disciplina? Bueno, en ejercicios académicos se la puede exactificar mucho, ¿sí? Ahora, en la vida cotidiana no tiene demasiado sentido porque difícilmente nos pudiéramos comunicar. Entonces, a veces para sacar algunas conclusiones, para comparar distintas escalas de valores, para comparar situaciones en ámbitos académicos y extraer conclusiones, puede tener sentido una certificación lo más grande posible en un determinado contexto. Pero insisto, en la vida cotidiana no. Bueno, a ver qué hora es. Una más y terminamos. Hay una pregunta de Gustavo Pinto, dice, ¿los seres humanos somos entidades homoestáticas? Homoestáticas. Sí. Bueno, algunos sí y otros no. Cuando nos enfermamos podemos derrapar y no, y perdemos eso y nos morimos. O sea, en la medida que podamos mantener el equilibrio y frente a perturbaciones del equilibrio tengamos la capacidad de volver al equilibrio, lo vamos a hacer. Tenemos esa tendencia. Ahora, esa tendencia la vamos perdiendo a medida que perdemos funcionalidades y finalmente la perdemos por completo y a eso le llamamos la muerte, ¿no? O sea, lo somos en la medida de lo posible hasta que dejamos de serlo. Bueno, si les parece, yo sé que esto es interesante, a mí para mí es lo más importante de todo el curso, esta clase y la clase que viene. Eh, Me gustaría seguir charlando, no tengo problema, pero ya es tarde, ya nos pasamos de la hora. Si les parece, seguimos el jueves, ¿sí? Les mando un abrazo y nos vemos entonces de aquí a poco. Chau, Gustavo, hasta el jueves. Chau, chau. Voy a tratar de apagar esto. Stop.